Son 8 menos cuarto y todavía no fuimos a la pausa. Sí, en un ratito llega Gaspercena también. Bueno, para ir haciendo la previa, Gaby dijo la merienda. Puede ser también. Porque me gustó lo que dijiste. Puede ser una antesala. Sí, puede ser una antesala. Era muy malo, parecía al aire y yo lo dije fuera del aire. No importa. Pero está bien. Yo me hago cargo. Hablando de lo que va a suceder el miércoles. El próximo miércoles, que finalmente se oficializó la sesión en diputados para el próximo miércoles, donde se van a estar tratando varios temas, pero yo creo que los temas que más se van a llevar la tapa de los diarios, si querés, si todavía existen, sí, todavía existen de papel, y los diferentes medios, es el tema Garrahan y universidades. Sí, totalmente. Que son dos temas que ya han pasado por estas cámaras legislativas, como también lo hicieron por el Senado, que en ambas tuvieron un acompañamiento muy importante, que se transformaron en leyes y que el gobierno nacional vetó. Sin hacer y sin escuchar quizás el pedido de ambos espacios de lucha, y que por eso ahora vuelven a ser tratadas en el Congreso. Al igual que el año pasado, ¿no? Recordemos que también esto sucedió en el 2024, donde el Congreso aprueba la ley, después la veta Javier Milei y no termina pasando. Luego se queda en el veto, porque siempre el año pasado algún héroe de masa aparecía. Vamos a ver qué pasa este año. Este año ya le dieron su primer revés con el tema de la ley de emergencia a discapacidad, que lo que había salido de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores lo vetó Javier Milei, después volvió y lo ratificaron. Lo terminaron ratificando. Por eso lo que ha dicho en las últimas horas Guillermo Franco, que también hay que tener en cuenta que todavía no se ha promulgado, pero dijo que la ley se va a promulgar. O sea, es lo que tiene que hacer el gobierno nacional. Sí, de hecho hay incluso algunas discusiones ahí que es en realidad ya de hecho podría empezar a correr la ley y cumplirse algunos plazos, quienes hablan en materia legislativa, por el hecho de decir porque se le comunica al Poder Ejecutivo que ya el Congreso ha dado rienda a la sanción de la ley, insistiendo con esa sanción de la ley. Lo de Francos viene a tapar por ahí algunas cuestiones que también circularon en los últimos días, de un gobierno que no aplicaría la ley y que podría esperar alguna judicialización en el medio para tirar el tiempo y seguir en el medio en esa cuestión. Pero sí fue el primer revés después de 22 años que pasaba que un poder ejecutivo tendría que... O sea, recibía el revés de las cámaras legislativas que insistieron con una ley. Claro. Es un hecho importante que sucedió. Veremos qué va a pasar ahora con estas dos leyes que son sumamente importantes y que... bueno, creo que el juego que está haciendo el gobierno nacional en las últimas horas tiene que ver un poco con esa situación. Claro, bueno, el mes pasado el Congreso logró sostener la emergencia en discapacidad y tengo los números. Por ejemplo, la Cámara de Diputados le dijo no al veto de Milei con 172 votos a favor, había sido, Gaby, 73 en contra y 2 abstenciones. No había llegado ni cerca a ese tercio, digamos, quedó muy lejos de aquellos 87 héroes que el año pasado le mostraron la espalda a los jubilados y las jubiladas, ¿no? Recordado por todo lo de los 87 héroes, porque fue lo que dijo el gobierno nacional, de esa manera, ¿no? Con ese título. Bueno, se ha dado esto con la ley de emergencia de discapacidad. Ahora vamos a ver el gobierno, porque lo que tendría que hacer el gobierno inmediatamente, si no promulgar la ley, es judicializarlo, digamos. Ya tiene que llevarlo a esa instancia, sí o sí, digamos, si no tiene que promulgarla. Bueno, lo que va a pasar el miércoles, desde las 13, desde la hora 13, según cuentan algunos, la orden del día arrancaría con Garrahan, emergencia pediátrica, y que tal vez para la hora de la marcha en todo el país, más o menos 18 horas, algunos hablaban después de las 5 de la tarde, después de las 18 horas, se trataría en la Cámara de Diputados el tema universidades. O sea, serían como los primeros temas que van a comenzar a dar discusión. Eso se prevé hoy, esto puede cambiar también, ¿no? Te estoy diciendo lo que se prevé hoy, que para el horario de la marcha, por ejemplo en Villa María, que ya está la hora de la marcha, que va a ser 18:30 desde el rectorado de la Universidad Nacional de Villa María,
en nuestra ciudad, donde la UTN, que ya lo va a contar Gaspar Sena, se van a juntar a las 17 horas en la Universidad Tecnológica Nacional, donde vendrán también caminando en columna exactamente todos los trabajadores, todos los claustros universitarios de la UTN rumbo al rectorado, y de allí salir, todos juntos, la UTN y la Universidad Nacional de Villa María, rumbo a Plaza Centenario, y a esa hora estaría debatiéndose justamente el veto de la Ley de Financiamiento Universitario. Uh-huh. Sería más o menos, ¿no? Hablan de la tardecita del miércoles. Sí, con todo lo que implica también igualmente, ¿no? Un debate en las cámaras legislativas, con que pueda haber dilatación de tiempos en el medio, pero va a ser un momento crucial, ¿no? Porque en todo el país se van a estar llevando adelante estas marchas, y como bien decís vos, Mati, con un trabajo mancomunado de los claustros universitarios, también teniendo en Villa María el acompañamiento de otros sectores a la marcha, adhiriendo a la convocatoria, y también mostrando, de hecho, veía las convocatorias que se están realizando, particularmente para las dos actividades centrales que va a haber en la ciudad, que la primera va a ser una asamblea en el día de mañana en el campus universitario para integrantes de los claustros universitarios, donde se hablan de 13:30 mañana en el hall central del campus, que puede ir cualquier ciudadano que esté escuchando, pero digo, donde se destaca no al veto, pero también qué implica, ¿no?, para la comunidad de Villa María y la región un nuevo veto al financiamiento de la Universidad Nacional Villa María, de la Facultad Regional de la UTN. Creo que es un momento para que todos aquellos que se sienten involucrados en esta lucha podamos estar en las calles una vez más, mostrando quiénes somos, mostrando que estamos de pie, y también es un momento para que nuestros representantes en el Congreso de la Nación puedan escucharnos. Sí, recordemos que la ciudad de Villa María y la región, por la crisis que está viviendo el sistema universitario y nuestras universidades, estamos hablando de la UTN, de la Universidad Nacional de Villa María, y sobre todo de la Universidad Nacional de Villa María, donde tenemos números que salieron hace muy poquito, desde el Instituto de Extensión también, desde el OIR exactamente, con Darío Poncio llevando adelante estos números, y lo ha comunicado por varios medios, ustedes lo habrán visto, también lo hizo la universidad en un posteo, de que la región y Villa María perdieron 716 millones mensuales de pesos que giraban dentro de la micro, ya que siempre ellos hablan de macro y de micro, bueno, de la microeconomía. 716 millones de pesos mensuales. Por mes. Exacto. Por mes. Eso. Ese es el número de este estudio que hizo el Observatorio Integral de la región. Este es el impacto que tiene de la pérdida de poder adquisitivo de docentes, no docentes, en la economía local, y también de la falta de financiamiento que está teniendo la universidad para sus gastos. Sí, y ese es dinero que falta en esta ciudad. Claro. Solamente hablando de Villa María, de trabajadores y de Villa. Y puntualmente de la Universidad Nacional de Villa María, no comparando UTN, que también tuvo otra pérdida. Totalmente. O sea que es más todavía. Es más. Esos números vienen a mostrar, ¿no?, lo que siempre hablamos, ¿no?, que son casi incalculables. A ver, si tenemos que imaginar lo que significan 716 millones de pesos así, imaginarlos en una habitación es incalculable. Sí, es muy difícil, ¿no? de verlo. Y todo eso falta en la economía diaria de esta ciudad, que la sufre, ¿no? Por más que muchas veces hablemos de que es una cuestión, parece en algunos aspectos aisladas del resto del país, claramente la crisis económica se vive y se siente muchísimo en esta ciudad. Sí, exacto, Gaby. Bueno, esta mañana, una reunión entre la UTN y la Universidad Nacional de Villa María, con los diferentes representantes, autoridades encabezando la reunión, pero después trabajadores no docentes, trabajadores docentes, también hubo parte del estudiantado de la UTN presentes en esa reunión, que fue esta mañana, temprano, en la Universidad Tecnológica Nacional, que se terminó por definir esta marcha y los pasos a seguir de manera conjunta entre las dos
universidades, ¿no? Entre las dos universidades y el trabajo que van a estar haciendo desde Gaspárcena para abajo, desde Luis Negretti también en nuestras universidades. Eso fue esta mañana temprano. Y va a continuar también con otros sectores, porque mañana hay una reunión con el intendente de la ciudad también. Hay una reunión, creo que está pautada para la siesta, 14:30 creo que es la reunión, que sería con el intendente de la ciudad, con Eduardo Acastelo, y también la representante de las dos universidades. Por supuesto, además de esta asamblea que va a ser 13:30, que estamos hablando de una asamblea, esto es una reunión para, bueno, las autoridades, ¿no? Y veremos qué va a hacer el municipio también, si va a acompañar, si no va a acompañar. Me imagino que esta reunión es para eso. Sí, mañana. Uno entiende que busca ir en ese sentido para poder estar en comunidad. Sí, y además sabemos... vos lo decías, va a acompañar, por ejemplo, no lo nombramos puntualmente, pero la CGT de la Central Obrera que está en nuestra región va a estar acompañando, CTA también va a estar acompañando estas movilizaciones y por supuesto aquellos que no están dentro de ninguna institución, ciudadanos de pie, se los va a estar esperando también de brazos abiertos, ¿no? Como son las universidades en nuestro país. Pero volviendo al tema del poroteo, Gaby, hay que ver qué va a pasar, hablando puntualmente de las universidades, porque la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con una amplia mayoría también, que era 158 votos tuvo, amigo, 75 en contra y 5 abstenciones. Pero le faltó un voto para llegar de esa manera a los 2/3. Recuerdo que lo hemos contado aquí en ese momento. Claro. Cuando se votó, le faltó, pero ahí se estaba votando recién por la ley. No necesitabas tener 2/3. No. Ahora sí lo van a necesitar. O sea que necesita, para no ser vetada esta ley, un diputado más. Con respecto, siempre y cuando estos números que estoy dando, 158... que tuvo a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. O sea, gracias a esas abstenciones que no se llegó, digamos, a los 2/3. Recordemos que siempre es 2/3 de los presentes en la Cámara. Por eso hablan mucho las ausencias, pero también hablan mucho las abstenciones, cuando es un voto a voto. Digo, ¿no? Como sí, claro, claro. En esa situación que se dio cuando se votaba. En cambio, diputados. Por ejemplo, el Garraham sí, porque había tenido 159 positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Y con lo que le sucedió, digamos, emergencia pediátrica, y Garraham sí había tenido, por ejemplo, ellos sí tuvieron más de los 2/3. Para tener una idea de lo que puede llegar a pasar el miércoles. ¿No? Y con un gobierno que también está buscando, no sé, no tengo alguna palabra fuerte en la cabeza para decir, pero buscando seducir a algunos diputados. Claro, quizás también lo busca a través de gobiernos provinciales. Exacto. Porque el viernes, pero se conoció en las últimas horas esta información, el Ejecutivo Nacional transfirió 12.500 millones de los fondos del aportes del Tesoro Nacional, estos famosos ATN de los que venimos hablando, a 4 provincias. A Chaco, gobernada por Esdero, uno de los gobernadores aliados con el gobierno nacional. Entre Ríos, venimos hablando del gobierno de Entre Ríos y su cercanía también la semana pasada. Misiones y Santa Fe. Santa Fe, gobernada por Puyaro. Sí. Que recibió parte de los fondos de los ATN, no así el resto de las provincias, digo, porque esto es un reclamo que vienen históricamente realizando los gobernadores. De hecho, se votó una ley que el gobierno también vetó. Un dato importante es que hoy también asumió formalmente ya Lisandro Catalán, que es el ministro del Interior. Y tengo una frase del fin de semana de Gustavo Valdés. Bien.
que dice, si sos ministro que está de salida. Si sos ministro del Interior, y que estuvo también acompañando a Provincias Unidas en Río Cuarto. Está de salida, pero deja a su hermano, ¿no? Sí, claro. Si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y tenés que viajar al interior. ¡Opa! Ahí va, tomá. Porque es verdad, las primeras actividades que conocimos fueron en una mesa política en Casa Rosada. ¿Cómo están los Gustavo? ¿No es también Gustavo Sáenz? Sí. El de... Sí. El de Salta, que también lo había criticado, dos que habían acompañado y mucho. Está bueno lo que decís, porque puede haber gobernadores y diputados que están coqueteando con votar a lo mejor en favor del gobierno, en favor del veto. Pero también hay que pensar qué va a pasar con otro diputado, no sé. En las votaciones a las universidades que hablábamos recién, se abstuvieron Germán Figuera Casas, que es macrista, Karina Bachey y Ricardo López Murphy. Uh-huh. Y se habían ausentado 18 diputados en ese momento, Gaby, que vos decías recién. 18 legisladores no estuvieron. Y entre los que estaban, Sago, Falcone del MID, que vienen votando ahora en contra de gobierno. Bueno, hay que ver qué hace Marcela Pagano también. Que en ese momento integraba el bloque del oficialismo. También en aquel momento los 4 misioneros se habían ausentado, ¿te acordás? O sea que hay que esperar a ver todavía qué pasa. Ya habían jugado para el gobierno nacional, vienen jugando en algunas cuestiones y en otras no. También había uno de Democracia para Siempre, uno de Producción y Trabajo, que se habían ausentado en esos momentos. Por eso creo que está muy parejo todo, el poroteo. Hay que esperar a ver también qué pasa con ahora este nuevo bloque Coherencia, que ahí está... Claro, ahí está Marcela Pagán. Exactamente. Ahí está Lourdes Arrieta. Está Lourdes Arrieta. También, otra. Después, bueno, hay otros libertarios como Carlos de Alessandro, Leonardo González, que se han ido directamente del gobierno nacional, que están muy enojados, inclusive con los libertarios. O sea que, la verdad que anunciar que se mantiene el veto o no, me parece que es apresurado todavía. Uh-huh. Es que es increíble que estemos en esta, ¿no? Es increíble que estemos en esta. Pensando en este poroteo. Sí, ahora es también de conocer el proyecto de presupuesto 2026, uh-huh, que seguramente tendrá mucho que ver con las aspiraciones económicas del gobierno de Javier Milei, pero que esperemos que al menos esta vez esté un poco más abierto al diálogo. Si no le gusta a los diputados y diputadas y a los senadores y senadoras, que no vuelva a retirar el proyecto del Congreso, porque muchas de las discusiones que estamos teniendo de falta de fondos es porque venimos en un país donde no hay un presupuesto, donde no tenemos previsibilidad, donde no hay partidas ni siquiera ajustadas a los tiempos que corren en cuanto a inflación y demás, o a lo que ya ha pasado en este tiempo, uh-huh, sino que no están claras, porque no existe una ley de presupuesto en este país. O sea, no podemos estar funcionando de esta manera. Así que, además de esta situación que se va a vivir esta semana en el Congreso, también será clave ver qué pase hoy con la propia presentación del presidente de la Nación, que entiendo ya debe haber grabado la cadena nacional, que se va a emitir a las 21 horas. Exacto. Bueno.